Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a esta exposición, a esta conferencia que va a impartir el profesor Alfredo Menéndez Navarro. Es una conferencia que se titula La silenciosa epidemia de la silicosis en la España del siglo XX. Es un honor que el profesor Menéndez haya querido estar esta tarde con nosotros porque es una persona muy cualificada. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum para que lo conozcan y enseguida le voy a dar paso a él. Bien, Alfredo Menéndez Navarro es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada. Tras finalizar la licenciatura de Medicina, se embarcó en el estudio de los problemas de salud de las minas de Almadén, cuya producción era un elemento clave para la economía colonial española en el periodo moderno, a la vez que tremendamente lesiva a la salud de los mineros. El estudio de los riesgos laborales y los recursos asistenciales, en especial del Real Hospital de Mineros, fundado en 1752, fue el motivo de su memoria de doctorado en el año 1992. Esta línea de trabajo culminó con la publicación de una monografía titulada Un mundo sin sol, en el año 1996, y en la edición crítica y anotada de un testimonio médico singular del siglo XVIII, denominado Catástrofe Morboso, del año 1998. Con posterioridad, buena parte de su investigación ha girado en torno a los riesgos laborales de la España contemporánea, en especial sobre las enfermedades profesionales y su infrarregistro. La anquilostomiasis de los mineros, los riesgos del amianto y la silicosis han sido sus principales objetos de investigación. Desde el año 2019 se ha centrado en el estudio de los factores causales y en las implicaciones sociales de la reemergencia de la silicosis en España en el siglo XXI. En este caso vinculada a la introducción de los denominados aglomerados de cuarzo o piedra artificial. Ello le ha permitido ampliar la colaboración disciplinar con científicos en ciencias humanas y sociales, historiadores y sociólogos, y equipos médicos españoles y franceses que atienden a los pacientes afectados por silicosis y enfermedades autoinmunes provocadas por la exposición a sílice. Se trata además de una investigación construida con los actores sociales, afectados, sindicatos, abogados, empresarios, etc., y con clara implicación para la transformación de la situación de los mismos. Pues sin más, les dejo con el profesor Menéndez, que como han podido comprobar es una autoridad en esta materia. Adelante. Muchísimas gracias a don Mariano Guillén por esta cariñosa y amable presentación y al Ayuntamiento de Mazarrón por su invitación a participar en esta segunda semana de la memoria minera. Y, por supuesto, a todos ustedes por asistir y prestarme atención para presentarles lo que es un tema de investigación, como ha señalado don Mariano, un tema de investigación de largo recorrido que nos va a permitir reflexionar sobre algo que está muy cercano en el tiempo también para nosotros. La silicosis a muchos de ustedes le quedará lejos, pero no está tan lejos, por desgracia. Y lo que sí tenemos muy cerca en el tiempo es esa pandemia, esa terrible pandemia de COVID, que, entre otras cosas, nos ha familiarizado con conceptos como endemia, pandemia, epidemia, nos ha familiarizado con lo que son los periodos de incubación, los periodos de latencia, y también nos ha familiarizado con lo que es que el conocimiento científico se aplique de una forma o de otra en función de los contextos políticos. Y eso es algo que también que nos ayuda a entender cómo se abordó el problema de la silicosis en la España del siglo XX. Y por eso el título de la conferencia es el de una epidemia silenciada, porque como vamos a ver, y esa será la reflexión final, los afectados por silicosis han estado tradicionalmente silenciados tanto en España como en la mayor parte de los espacios y de los países. Bien, voy a mostrarles primero un poco, muy brevemente, lo que es la sílice, aunque probablemente muchos de ustedes la conocen de forma más directa que yo. En segundo lugar, hablaremos de cómo
se desarrolla el conocimiento científico sobre los riesgos de la sílice desde la edad moderna hasta, sobre todo, al periodo contemporáneo. La silicosis es conocida como la reina de las enfermedades profesionales. Es una enfermedad que, vamos a ver, se conoce desde antiguo y que además es la enfermedad que más muerte ha causado vinculada al trabajo. En tercer lugar, el núcleo de esta conferencia es precisamente mostrar los mecanismos que han permitido silenciar a esa epidemia, que han permitido que las personas que padecían la enfermedad o no fueran reconocidos como enfermos profesionales, o sus sectores de trabajo no estaban incluidos en la legislación, o si estaban incluidos eran sometidos a otros mecanismos de invisibilización. Y terminaremos con un epílogo triste, pero un epílogo necesario para recordar a la ciudadanía que la silicosis no es algo del pasado, sino que ahora mismo España está experimentando una auténtica reemergencia de silicosis que además, como vamos a ver, no afecta a personas en edad avanzada, al final de su trayectoria laboral, sino fundamentalmente a personas jóvenes. Bien, la sílice, el dióxido de silicio, es una molécula formada por dos átomos de oxígeno y una de silicio, y esa que lo tienen representado en la imagen con el fondo negro, es una representación de esa estructura atómica, y como pueden ver, esa estructura es una estructura regular, y por eso se le llama sílice cristalina. Hay otros tipos de sílice, por ejemplo la sílice amorfa, que no tiene esa distribución. La sílice cristalina tiene distintas formas de presentación, lo que se llaman polimorfos, y el más frecuente es el cuarzo. El cuarzo es el 12% de la corteza terrestre y por lo tanto es un material que está omnipresente. Cuando movemos tierra, cuando hacemos cualquier actividad, prácticamente cualquier actividad laboral que tenga que ver con temas de tierra, minerales, implica exposición al cuarzo, por lo tanto, exposición a la sílice. Y también, por ejemplo, la arena de sus estupendas playas es básicamente sílice cristalina. Es decir, que la sílice es un material urbi et orbi y, por lo tanto, los riesgos que están vinculados a ella afectan a muchas personas, aunque nosotros nos vayamos a focalizar en lo de los mineros. Como les decía, la silicosis ha sido históricamente reconocida como la reina de las enfermedades laborales. Lamentablemente reina por esa carga de enfermedad que la convierte en la enfermedad más mortal vinculada al trabajo. Esa imagen de un artista australiano nos muestra lo que es probablemente el elemento clave para identificar lo que es una silicosis. Si alguno de ustedes, por desgracia, ha tenido conocimiento de algún caso de silicosis de la localidad o cercano, pues recordarán la dificultad para respirar, la disnea. La silicosis, vamos a ver ahora, fundamentalmente cursa con esa falta de vida, con esa falta de respiración, con esa dificultad para respirar, que es lo que marca el síntoma fundamental de la silicosis, que es una enfermedad crónica y incurable. Por lo tanto, la única forma de actuar sobre ella de manera efectiva es con la prevención. Cuando hablamos de silicosis, a veces se dicen varias cosas, pero por muy brevemente una pincelada médica muy básica, la silicosis forma parte de lo que se llama una neumoconiosis. Neumoconiosis, etimológicamente, es conio, polvo, en el pulmón, en el neumoconiosis. Por lo tanto, cualquier proceso en el cual un polvo inorgánico entra en el aparato respiratorio y sobre todo si se deposita en los alveolos pulmonares, provoca una reacción del cuerpo, del tejido, que tiende a fibrosarse, y al fibrosarse los alveolos ya no tienen esa flexibilidad que necesitan para hacer el intercambio gaseoso, y por lo tanto esas personas tienen, entre otros problemas, dificultades para respirar. No les llega el aire, tienen, como digo, falta de vida. En función de cuál es ese polvo, podemos hablar de silicosis, si el polvo es de sílice cristalina, podremos hablar de siderosis, si el polvo es de hierro, o podemos hablar de asbestosis, si el polvo es amianto o asbesto.
O podremos hablar de neumoconiosis de los mineros del carbón cuando el polvo es carbón. Precisamente la más frecuente, la silicosis y la neumoconiosis de los mineros del carbón, que tienen un comportamiento muy parecido, hace que habitualmente hablemos de silicosis englobando prácticamente a todas las neumoconiosis. Pero quería hacer esta aclaración, aunque hablaré exclusivamente de silicosis. ¿Desde cuándo se conoce la silicosis? Bueno, pues básicamente la historia de la medicina lo que nos dice es que desde que hay textos médicos científicos, es decir, desde lo que se llama el Corpus Hippocraticum, es decir, desde los textos de Hipócrates o de la escuela de Hipócrates en Cos, es del siglo IV antes de nuestra era, ya hay descripciones de personas que enferman por inhalar polvo. Eso es algo que en el mundo romano, ya en nuestra era, por ejemplo, Plinio el Viejo describe muy bien en el caso de los trabajadores que en el Imperio Romano trabajaban ciertas minas, por ejemplo, las minas de esta localidad, ¿no? Por lo tanto, hay descripciones también de ese tipo de cosas. Sin embargo, hay que esperar al mundo moderno para que realmente los médicos presten atención al problema del polvo como agente causal de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hasta entonces el trabajo lo hacen fundamentalmente esclavos, y los esclavos no concitan la atención de los médicos. Bueno, a veces sí, pero básicamente no. Pero a partir del mundo moderno se desarrolla una economía dineraria, una economía de intercambio basada en el uso de metales. Eso exige más minería, eso exige más metalurgia, eso supone una revalorización de las artes prácticas y, por lo tanto, quienes trabajan con las manos empiezan a no ser considerados trabajos deshonrosos, y los médicos empiezan a mirar esa realidad. ¿Quiénes? Muchos, pero yo voy a sintetizarlo en tres, fundamentalmente Jorge Agrícola, en su obra de los metales, donde describe con profusión las actividades mineras y metalúrgicas y describe incluso medidas preventivas, como puede ser la utilización de un capillo, algo así como una máscara que impidiera que las personas inhalaran el polvo. El médico del siglo XVI, Paracelso, el médico alemán, también tiene una obra que se llama Sobre la enfermedad de los mineros, que específicamente habla de esas enfermedades que se provocan por la inhalación del polvo. Polvo que mayoritariamente sería polvo de sílice. Y, por supuesto, la obra cumbre de la edad moderna, que fija el conocimiento que hay en esa época sobre los riesgos del polvo, es De Morbis Antificum Diatriba, es decir, el tratado de las enfermedades de los artesanos que escribe el médico italiano Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la medicina laboral, de la medicina del trabajo, y cuyo capítulo primero es precisamente de las enfermedades de los mineros. Sin embargo, hay que esperar al mundo contemporáneo para que efectivamente los médicos analicen y se detengan específicamente en el mundo de la consideración del polvo de sílice como agente causal de la enfermedad. La primera vez que se utiliza el término silicosis es en Italia, en 1870, en ese libro de necropsias, en ese libro en el cual los médicos, cuando el paciente ha fallecido en el hospital, lo lleva a la morgue y le practica la autopsia, cuando abre los pulmones, describe que esos pulmones tienen una consistencia terrosa por la presencia de polvo, y a eso le llama silicosis. Y esa es la primera vez que el término se utiliza en medicina. Pero a esa silicosis de la segunda mitad del siglo XIX le sale muy pronto un competidor que procede de la microbiología. En ese momento se está desarrollando todo el descubrimiento de los microorganismos como agentes causales de enfermedad infecciosa, y en 1882 Roberto Koch describe el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, y muy pronto esos problemas respiratorios que tienen las personas que trabajan con polvo, específicamente en las minas, van a ser considerados como problemas de tuberculosis. Y muy pronto ese polvo, al que se le había puesto, el que se sabía hacía mucho, pero que se le había puesto la etiqueta muy recientemente, ahora ya deja de ser objeto de atención. Y se considera todo lo más un agravante de esa infección. Ni que decir tiene que efectivamente muchas veces la silicosis cursa con tuberculosis, pero que esa es una de las primeras formas de invisibilizar
los riesgos de la sílice cristalina que acontecen en la historia. Esta foto me gusta mucho, es una foto de hace ya, de 1914, pero es una foto que descubrí a comienzos de este siglo en el archivo histórico de la ciudad de Linares, no lejos de mi ciudad natal, que es Andújar, y me gusta mucho porque en esa foto de mineros, en el que se ve cómo los mineros están descansando en el Tajo, se puede ver una perforadora mecánica. La incorporación de ciertos mecanismos en la minería o de ciertos métodos de trabajo van a ser determinantes para que eso que había quedado, que estaba oculto o en competencia con el vacío de la tuberculosis, vuelva a tener un peso muy importante. De hecho, la introducción de la perforación mecánica, la intensificación del trabajo en las minas como consecuencia de ese desarrollo de la minería, del capitalismo minero, y ustedes viven en un ejemplo y estamos en un edificio vinculado a ese capitalismo minero, el hecho de que la medicina pudiera ofertar una tecnología médica nueva, descubierta por Röntgen en 1895, los rayos X, ayudó al diagnóstico de esa enfermedad, y también el hecho de que los trabajadores, cada vez más articulados sus reivindicaciones, pelearan para el reconocimiento de ese problema. Por lo tanto, en torno a la Primera Guerra Mundial, podemos decir que esa competencia con el vacío de la tuberculosis no es que haya desaparecido, pero de nuevo el polvo de sílice es considerado un agente causal muy importante. Y a principios de los años 20 es un motivo de preocupación de los gobiernos, de las empresas, por supuesto de los afectados, y también de los organismos internacionales que tienen competencia para velar por la salud de los trabajadores. Precisamente en ese contexto, los distintos países, desde finales del siglo XIX, empiezan a dotarse de lo que se llama legislación social o legislación de protección del trabajo. Normas que ayudan a compensar el daño cuando se ha producido un accidente o una enfermedad profesional. De manera que en esas legislaciones de protección social, en esas legislaciones protectoras, la silicosis empieza a hacerse hueco. Por ejemplo, para recordarle fechas importantes, en nuestro país, 1900, ley de accidentes. No tenemos ley de enfermedades profesionales hasta 1936, ahora hablaremos de ella, pero en 1900 el accidente empieza a ser considerado algo por lo cual hay que indemnizar al trabajador que lo sufre. Las enfermedades profesionales tardan más en ser concebidas como algo indemnizable. El primer caso es 1911, la silicosis en Sudáfrica. En España vamos a ver que hasta el 36 no se reconoce. En Francia, aunque tienen ley de enfermedades profesionales de 1919, no se va a reconocer hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Por lo tanto, ya vemos cómo hay un factor ahí que no tiene que ver con el conocimiento científico directamente, sino que tiene que ver con coyunturas, con contextos sociopolíticos. Esto es una idea muy simple, pero es importante que la tengan clara. Cuando hablamos de silicosis como enfermedad profesional, estamos hablando de algo que no quiere decir el diagnóstico biológico. Una persona puede tener un diagnóstico de silicosis, pero eso no quiere decir que sea reconocido como enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque una enfermedad profesional requiere que haya en ese país una legislación que reconozca que hay que indemnizar a las personas que padecen enfermedades causadas por el trabajo y que en esa lista de enfermedades esté la silicosis. O la silicosis, o la asbestosis, o el síndrome del túnel carpiano, o lo que sea. Pero hace falta que esté en la legislación. Por tanto, no es una cuestión de, yo padezco silicosis, yo soy enfermo profesional. No, yo padezco silicosis, pero para que usted sea reconocido hace falta que se den muchas condiciones. Y esas condiciones es lo que yo desde hace ya mucho tiempo le llamo el juego de los tres en raya. Porque hace falta que coincida la enfermedad, en este caso la silicosis, con la exposición al agente causal, en este caso el polvo de sílice, pero en determinadas tareas. Y eso históricamente se ha aplicado de una manera muy restrictiva, de manera que si una persona tiene la silicosis porque se ha expuesto a sílice cristalina, pero su puesto de trabajo no está contemplado en la lista, esa persona no cumple los tres en raya, por lo tanto no va a ser reconocido como enfermo profesional.
o si una persona está expuesto a la sílice en un puesto de trabajo de riesgo, pero lo que tiene no es la silicosis, sino, por ejemplo, pensando en el presente, que está reconocido ahora, un cáncer de pulmón, por sílice no va a ser reconocido como enfermo profesional en ese momento. Por lo tanto, es ya un mecanismo que supone que las enfermedades profesionales, y específicamente la silicosis, han sido históricamente infrarreconocidas, es decir, que muy pocas de las personas que han padecido silicosis como consecuencia del trabajo, porque no hay otra forma de adquirirlo que no es trabajando, hayan tenido el reconocimiento de enfermos profesionales, que significa unas mayores prestaciones económicas y un reconocimiento también social. Esa preocupación que se vive en los distintos países en torno al primer tercio del siglo XX, en el periodo de entreguerras, va a cristalizar en una primera conferencia que tiene como objeto precisamente la silicosis. Es la Conferencia Internacional sobre la Silicosis que se celebra en Johannesburgo en 1930, en Sudáfrica. Una conferencia a la que asisten esos expertos, fundamentalmente médicos, investigadores, inspectores de trabajo, gente del mundo de los seguros, porque lo que hay detrás es una reflexión sobre cómo vamos a indemnizar los casos de silicosis. Y esa conferencia es la madre de lo que podríamos llamar la invisibilización de los riesgos de la sílice, la invisibilización o el silenciamiento de la epidemia de silicosis. Porque en esa reunión se va a producir en primer lugar una definición muy restringida, muy limitada de lo que son los riesgos de la sílice. Cuando digo muy limitada, no es que ahora sabemos cosas que antes no se sabían, no. Respecto a lo que se sabía en ese momento, ese grupo de expertos decidieron que iba a ser indemnizado solo ciertos tipos de daños. De todo lo que se sabía que causaba la sílice, y ahora veremos algunos ejemplos, solo indemnizaron la silicosis. Y además, ¿cómo definimos la silicosis? Pues en las reuniones se discute que la silicosis, en esa reunión los médicos establecen que son 5 etapas. Bueno, pues al final se vota. Las 2 primeras no se consideran silicosis a los efectos de la legislación o los efectos de las conclusiones de esa conferencia, que después va a ser fundamental. Pero es que además se presta atención solo a la silicosis que tienen algunos de los trabajadores de esas minas de oro sudafricanas que son... porque esa conferencia, perdón, no he mencionado, es una conferencia que convoca la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, para mejorar la atención a los trabajadores, a la salud de los trabajadores y a los derechos de los trabajadores, pero curiosamente el otro actor que interviene en la organización de la conferencia son los empresarios de la minería del oro sudafricana. Pues bien, ¿qué se define como silicosis? No se define lo que padecen todos los que trabajan en las minas, porque en las minas de oro sudafricanas hay población africana y población europea. La población africana está expuesta a mayores niveles de riesgo, a espacios más pulvígenos, a condiciones peores, y los trabajadores, sobre todo británicos, sobre todo ingleses, que se desplazan desde el continente europeo, tienen exposiciones mucho más pequeñas, y eso es a lo que se va a reconocer como silicosis. Por lo tanto, se va a definir la silicosis como una enfermedad crónica que se produce como consecuencia de exposiciones relativamente baja o moderada a sílice durante un periodo largo y que va a aparecer en las etapas finales de la vida laboral de los mineros. Eso es lo que define, obviamente, no es la realidad. Y además, solo se considerará silicosis aquello que afecta a los mineros de interior. Esa forma de definir la silicosis en Johannesburgo ha ejercido una influencia tremenda en la medicina. Ha tenido una sombra muy larga y ha condicionado cómo se ha entendido los riesgos de la sílice durante prácticamente la totalidad del siglo XX. En esa reunión de hombres que veíamos en la diapositiva, la fotografía de los asistentes al Congreso de Silicosis de Johannesburgo, no está este señor, Edgar Collis, inspector médico del trabajo británico,
que justamente es uno de los mayores expertos sobre los riesgos de la sílice en el primer tercio del siglo XX. Y no está porque el gobierno británico no quiere que esté, ni los empresarios sudafricanos quieren que esté. Y entre otras razones no está por eso que aparece ahí en la imagen, porque defiende una concepción de la silicosis mucho más amplia y dice, y traduzco lo que aparece abajo a la derecha en amarillo, los casos más interesantes que causan la muerte no están relacionados con el sistema respiratorio, es decir, las enfermedades más graves que provoca la exposición a sílice no están relacionadas necesariamente con el aparato respiratorio. Es decir, que en ese momento, en el momento en el cual en Johannesburgo se dice qué es y qué no es la silicosis, se conocen otros efectos y precisamente las personas que defienden ese punto de vista son excluidas de la reunión. Tampoco se toma en consideración, después de Johannesburgo, de la reunión de 1930, otras cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, uno de los mayores desastres industriales que se producen en Estados Unidos. Entre 1930 y 1935, la Union Carbide, una empresa norteamericana, encarga la realización de un túnel para poder llevar a cabo un proyecto hidráulico para conectar, desaguar un río, y en ese túnel van a trabajar jóvenes que apenas después de 12-18 meses van a desarrollar una silicosis aguda de la cual van a morir un número muy importante, aproximadamente, según las fuentes, entre 500 y 1.500 trabajadores. Es decir, que muy poco después de producirse la conferencia de Johannesburgo ya hay evidencia de que si se trabaja con perforadoras mecánicas, se puede tener una silicosis en muy poco tiempo. Una silicosis en muy poco tiempo y una silicosis además aguda con una evolución mucho más tórpida que la evolución crónica que se define en Johannesburgo. Pero tampoco se tienen en cuenta otros descubrimientos que se hacen a lo largo del siglo XX y no son tomados en consideración. Por ejemplo, no es tomado en consideración el hecho de que muchos mineros, en este caso mineros del carbón, que tienen silicosis, desarrollen artritis reumatoide. Y el síndrome de Kaplan-Collinet, precisamente, lo que nos identifica es que, efectivamente, la sílice es el agente causal también de la artritis reumatoide, una enfermedad mucho más prevalente en las mujeres, pero que cuando está presente en hombres normalmente nos habla de un agente causal que es la sílice. O tampoco se toma en consideración, en esa misma década, en la década de los 50, los casos descritos de esclerodermia sistémica, una enfermedad sistémica autoinmune, que afecta a personas con exposición a sílice, tengan o no tengan silicosis. Por tanto, el primer paso para silenciar una epidemia, para invisibilizar una epidemia, es definir el objeto de esa epidemia de una manera muy restrictiva, dejando fuera muchas cosas. El segundo elemento es restringiendo la cobertura de a quién hay que indemnizar. Y eso es lo que va a ocurrir precisamente como consecuencia de la intervención, de cómo los países van a trasladar la normativa de la OIT, de la Oficina Internacional del Trabajo, a sus respectivas legislaciones laborales. En 1934, después de la reunión de Johannesburgo, la OIT lanza una convención que es como las directrices europeas. Cuando hay una directriz europea, pues hay una directriz europea sobre etiquetado de tal cosa, pues llega la legislación española y a partir de ese momento hay que etiquetar las cosas como dicen ahí. Pues bien, las convenciones de la OIT lo que dicen es qué medidas los países que firmen la convención tienen que implementar en relación a la protección de la salud de los trabajadores. Esa convención de 1934 recoge muchas enfermedades profesionales a las cuales el fósforo, por ejemplo, pueden padecer enfermedades del fósforo todos aquellos que trabajen en industrias donde se manipulan el fósforo. El arsénico, todos aquellos que trabajen en industrias donde se manipula el arsénico. Pero cuando llega a la silicosis no dice eso. Cuando llega a la silicosis dice esto: industria o procesos reconocidos por la legislación, las normativas nacionales, como expuestos al riesgo de silicosis. Es decir, que tendrán silicosis los que cada país digan que son industrias de riesgo. Es decir, que algo
que está definido a nivel internacional, a nivel global, en realidad se aplica a nivel local. Se define a nivel local. Por lo tanto, mientras que para otros riesgos está claro que si se manipula ese producto hay riesgo de enfermedad, aquí depende de lo que diga la legislación. Esa convención va a ser la palanca que va a movilizar la incorporación de la silicosis en los sistemas de protección social de los distintos países, y cada país, como decía anteriormente, pudo fijar qué era considerado silicosis o indemnizable y qué no. Y precisamente nuestro país es un magnífico ejemplo de cómo en un tiempo muy corto, prácticamente en apenas 10 años, la forma de concebir qué es y qué no es silicosis puede cambiar en función del contexto político. Durante la Segunda República, en concreto durante el bienio progresista, los 2 primeros años de la Segunda República, se va a producir una intensa actividad desde el punto de vista de la protección de la salud de los trabajadores. Se va a promulgar la Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, se va a extender esa legislación al trabajo agrícola por primera vez en la historia, etcétera, etcétera. Pero me interesa destacar que justo en el año 32 se ratifica un convenio anterior de la OIT que no contemplaba la silicosis, pero sí contemplaba otras enfermedades profesionales. Y por vez primera España traslada ese convenio a su legislación. Y además pone en marcha un grupo de trabajo, lo que se llama en el Consejo de Trabajo, para hacer una ley de enfermedades profesionales como ya tenían otros países, por ejemplo Francia desde 1919. La peripecia de la tramitación de la ley es compleja, pero finalmente, aunque inició su tramitación en el 34, fue precisamente en julio del 36 cuando, en el contexto del gobierno del Frente Popular, esa legislación fue aprobada. La ley fue aprobada unos días antes de que estallara la guerra civil y, por tanto, fue una ley que nunca entró en vigor. Pero me interesa de esa ley mostrar cómo definía el riesgo de silicosis. Y lo definía como toda industria o operación que exponga el riesgo de silicosis, industria y trabajo del carbón, de toda la industria y trabajo donde se produzcan enfermedades a causa del polvo de naturaleza mineral. Es decir, que hace una definición extensísima. Como digo, no pudo implementarse. Ahí tienen siento la calidad, pero es algo que no he podido encontrar en su versión original. Es un primer plano, o mapa, perdón, del riego silicógeno en nuestro país, que realiza en 1934 Juan Dantín Gallego, perdón, en 36 Juan Dantín Gallego, que es uno de los mayores expertos en salud laboral de la Segunda República y del primer franquismo, y que, como pueden ver, pues presenta en cada provincia un círculo cuyo diámetro es el volumen de población expuesta, y la intensidad del color habla del riesgo silicógeno, es decir, de la concentración de silicio. Por ponerles 2 ejemplos muy marcados, pues si nos vamos a las cuencas carboníferas asturianas y leonesas, ven ustedes que los círculos tienen diámetros grandes y, sin embargo, un riesgo silicógeno bajo, porque en aquel momento el carbón se considera que no es de riesgo. Y si nos vamos a Rodalquilar, ahí en la puntita, cercano al Cabo de Gata, se considera que, aunque hay muy pocos trabajadores, el riesgo de silicosis es muy alto. Y esa es una primera forma de aproximación al riesgo de la silicosis en la España de la Segunda República. Tras la guerra civil, el gobierno del primer franquismo, o los gobiernos del primer franquismo, van a hacer una ruptura radical con esas políticas, y lo primero que van a hacer es retirarse de la Organización Internacional del Trabajo en 1941 hasta su vuelta una década después. Pero en esos primeros momentos, en esas primeras etapas tras la guerra civil, las políticas autárquicas exigen del autoabastecimiento, y en ese sentido algunos productos, como por ejemplo la minería del plomo, es fundamental. Y eso va a determinar, o la minería del oro, y eso va a determinar que en 1941 el Ministerio de Trabajo cree un seguro de silicosis. No va a haber una ley de enfermedades profesionales, el único riesgo que se va a considerar como enfermedad profesional hasta el año 61 va a ser la silicosis. Ese seguro de silicosis va a permitir indemnizar a los trabajadores y en caso de fallecimiento a su derechohabiente. Se aplica con un carácter retroactivo, lo cual es presentado
por los medios de la prensa del movimiento de una manera muy llamativa, y fija algo que ha seguido en nuestra legislación, es que los silicóticos de primer grado, de grado 1, van a tener que dejar el ambiente pulvígeno y buscar otro trabajo, ser reubicados, lo cual es tremendamente complejo en una empresa, porque muchas veces no es fácil reubicar a un trabajador que tiene una silicosis de grado 1. Y eso ha sido históricamente un motivo por el cual muchos trabajadores no, aun a sabiendas de que estaban enfermos, han ido a que los reconocieran como silicóticos de primer grado, porque la indemnización que recibían era exigua, no les permitía sobrevivir y prácticamente la imposibilidad de ser reubicados les condenaba a la pobreza. Pero lo más llamativo, bueno, y por supuesto muy importante también, es una normativa del seguro de silicosis que prácticamente no contempla ninguna medida de carácter preventivo. Es una forma de indemnizar a los enfermos, pero no de otro tipo de medidas. Pero lo más interesante, lo más llamativo, aparece ahí, es la cobertura tan limitada. Aquí el primer franquismo va a fijar que solo van a ser reconocidos como silicóticos los trabajadores de la minería del plomo, de la minería del oro, que es prácticamente, no llega a un centenar de trabajadores, 2 centenares en Rodalquilar, que es la única mina de oro de nuestro país, y la industria cerámica, que sí es una industria muy distribuida por el país. Hay que esperar prácticamente 2 décadas, hasta 1961, 2 décadas, para que esa consideración de silicóticos se extienda, por ejemplo, a la minería del hierro, a los trabajos en cantera, a los trabajos con piedra, etc. Sí hay una extensión muy pronto, producto también de las dificultades del régimen para abastecerse energéticamente, que es la necesidad de carbón, que es la fuente fundamental de abastecimiento en la posguerra, y por eso en 1944 la minería del carbón va a ser también incluida en el seguro. Pero como pueden ver, la aplicación es tan restrictiva que hasta el año 61 no se aplica a buena parte del resto de los trabajos con riesgo de exposición a silicio. Ahí tienen una representación de lo que era lo que podíamos identificar como los sectores industriales incluidos. Tenemos por una parte la minería del oro en Rodalquilar, tenemos la minería del plomo fundamentalmente en la cuenca de Linares, La Carolina, el Centenillo, y la de Mazarrón, La Unión, Cartagena, ¿no? Ahí se concentran la mayor parte de personas que ya expuesto. Y después la industria cerámica, que está dispersa en distintas modalidades por todo el país. Perdón. A partir del año 1944, después de esa reevaluación como consecuencia en parte de las protestas, en parte de la resistencia de los trabajadores, y también hay que decir que participación de los llamados sindicatos verticales, efectivamente la minería del plomo es incorporada, del carbón es incorporada en el año 1944 y por lo tanto pues se incorporan al seguro un número de trabajadores muy importantes en las distintas cuencas carboníferas, tanto del sur, de Puerto Llano, de Cataluña o la cuenca asturiano-leonesa. Evidentemente la incorporación de los mineros del carbón van a ser ampliamente publicitadas por el régimen. Ahí tienen un par de primeras páginas de La Nueva España, que es el periódico del movimiento, en la cual pues evidentemente los mineros, que habían sido un sector bastante combativo con el régimen, pues son elementos que evidentemente la aprobación del seguro la extensión del seguro de silicosis permite, digamos, granjearse su afección al régimen, o por lo menos limar las dificultades. Esto es un noticiario cinematográfico español que todos ustedes conocen, que todos teníamos que ver en el cine antes del programa, y que si tienen ustedes ocasión pueden consultar, porque es magnífico. Es una noticia en la cual el ministro de Trabajo, Girón de Velasco, visita la cuenca carbonífera, la cuenca de Mieres, y hace, como recordarán ustedes, el nodo, entrega vivienda, hace varias cosas, y entre ellas termina dando un meeting o un discurso a 70.000 mineros asturianos que enfervorizadamente, según el relato del nodo, están agradeciéndole al ministro la inclusión del seguro de la minería del carbón en el seguro de la silicosis.
Sin embargo, cuando miramos cómo se implementa ese seguro, vemos que se hace de una manera muy restrictiva. Es decir, la aplicación se hace muy restrictiva por muchas razones. La primera ya la hemos dicho, porque muchos de los trabajadores que están expuestos a sílice no están en el seguro, porque están en sectores que no están reconocidos como de riesgo. Pero es que incluso los que están en esos sectores no siempre están incluidos como afiliados al seguro. Y además, para esa incorporación hace falta pasar un examen previo, un examen médico, y eso, que era obligatorio al principio, se hace con mucha lentitud y por lo tanto todo eso limita las capacidades de ser reconocido. Y después el porcentaje de solicitantes, es decir, de personas que padecen la enfermedad y que reclaman ser reconocidos como enfermos profesionales, es muy bajo. Aunque curiosamente, ahora vamos a ver algunas cifras, la minería del plomo era el sector donde más éxito tenían las personas que reclamaban. Los trabajadores empiezan a utilizar muy pronto, desde mediados de los 40, empiezan a utilizar algunos de los instrumentos que ha creado el régimen franquista, como pueden ser los juzgados laborales, ¿no? Y las magistraturas de trabajo. Y esos tribunales laborales van a recibir un número de peticiones de demanda, precisamente con muchos aspectos, pero la silicosis va a ser un elemento muy importante, sobre todo en Asturias, ¿no? En un intento de que se reconozca o de que el grado que se le asigne sea un grado superior. Ahí tienen el número de trabajadores incorporados al seguro de silicosis. Como pueden ver en el 43, pues está la industria cerámica, que es el grueso, y unos 2.000 trabajadores del sector de la minería del plomo. El oro prácticamente ni se ve porque son unos pocos centenares. A partir de la incorporación de la minería del carbón, pues como podemos ver, el número de afiliados al seguro son muy superior, porque lógicamente el carbón representa un volumen de fuerza de trabajo muy importante. Aquí está el número de indemnizados. Como pueden ver, entre el año 46 y 50 estamos hablando de unos 800.000 trabajadores reconocidos como silicóticos al año. Quédense con esa cifra, porque vamos a ver cuántos hay ahora. Estamos hablando año 46-50. Pues ahora no estamos muy lejos de esa cifra, por desgracia. Como pueden ver, la minería del plomo tiene un peso muy importante en el número de casos reconocidos, a pesar de que numéricamente son muchos menos mineros del plomo que mineros del carbón en España, afiliados al seguro. Esta imagen lo muestra, esta gráfica lo muestra muy bien, porque lo que podemos ver es que en las solicitudes de la minería del plomo prácticamente 1 de cada 10 solicitantes obtienen reconocimiento, cosa que en la minería del carbón es mucho más baja y en la industria cerámica infinitamente más baja. Como les decía, a partir de los años 50 esas cifras se mantienen y empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema para el gobierno y empieza a ser un problema para las empresas, que son las que capitalizan ese seguro. Y en 1957 se va a crear una comisión interdepartamental para mejorar la prevención, porque la prevención de la silicosis no había sido objeto de atención del seguro de silicosis hasta ese momento. Y ese comité interdepartamental lo que va a hacer fundamentalmente es una serie de discusiones que se van a plasmar en una actualización del instrumento fundamental de prevención que existía hasta ese momento, que era el reglamento de policía minera, un reglamento que se había creado por primera vez en 1934 y que ahora era actualizado con esa serie de medidas, de martillos con... Perdón, ¿qué he hecho? De martillos con inyección de agua, con ventilación, con humidificación de los frentes, con uso de mascarillas, etcétera, y con la aparición de lo que se llamaba el índice de peligrosidad, que marcaba cuáles eran los espacios más dañinos. Por lo tanto, hay que esperar hasta los años 60 a tener una normativa de prevención técnica importante. El mundo de la minería, y en concreto la minería del carbón, seguía muy tensionado. Durante mucho tiempo había estado militarizado, los trabajadores tenían que prestar servicio a los mineros sí o sí, si no se abandonaban el puesto de trabajo se consideraban una deserción, y eso va a provocar, entre otras cosas, y el aumento de enfermos silicóticos y las condiciones de trabajo van a provocar que a partir del año 63 se registren las mayores huelgas
del franquismo en ese momento, que son las huelgas entre los años 63 y 67. Distintas huelgas donde el papel de los mineros silicóticos fue muy, muy importante. Y, lógicamente, esa conflictividad se vio reflejada en el número de silicóticos que eran reconocidos. Estamos hablando de cifras, veníamos hablando de cifras en los años 50 que estaban en torno a los 1.000, 2.000 casos reconocidos, y a partir de las huelgas, como pueden ver, la cifra se dispara hasta casi 6.000, 5.800 casos de silicosis reconocidos al año. A partir de ese momento caminamos ya hacia un descenso que nos lleva a fijar esa imagen, la imagen de un minero silicótico, en este caso plasmado en una fotografía de un fotógrafo francés, Willy Gonis, que nos muestra un minero del carbón del norte de Francia, pero esa idea de un hombre avejentado, aunque la persona que está retratada ahí tiene 46 años en el momento de la fotografía, pero un hombre avejentado, un hombre que en la etapa final de su vida laboral tiene esa silicosis, esa limitación que marca la exposición a sílice, y que también tiene esa imagen también de una persona que podemos identificar con un enfermo de tuberculosis. El epílogo para la presentación precisamente reflexiona sobre si la silicosis es esa enfermedad que la imagen de Willy Gonis todavía nos manda. Y eso es lo que pensaban los médicos de este país, de los años 90 y del siglo XXI. ¿Sigue siendo una enfermedad de mineros? ¿A qué países y qué factores y a qué sectores afecta? Pues bien, lo cierto es que la silicosis sigue siendo una enfermedad importante en el siglo XXI, a pesar de que la conocemos tan bien desde hace tanto tiempo, y no es, lamentablemente, solo una enfermedad de mineros. Ahí tienen una distribución de la carga de enfermedad, o de cómo ha variado esa carga de enfermedad en el mundo por silicosis. Evidentemente, la silicosis ha disminuido en los países occidentales, fundamentalmente porque ha habido mejoras en las técnicas de prevención, pero sobre todo, porque la minería ha desaparecido. Cada vez está en retroceso. Sin embargo, otras regiones, donde, en concreto China e India, donde la mayor parte del input energético, del consumo energético del país proviene del carbón, sigue habiendo mucha silicosis. Por lo tanto, sigue habiendo silicosis, o ha crecido sobre todo en países que siguen teniendo actividad, unos sectores mineros importantes. Pero además ha habido algo que ha obligado a repensar cuáles son los riesgos de la sílice, y eso ha sido la aparición de nuevos sectores productivos, como por ejemplo el sector del desgastado de vaqueros con chorro de arena. Esos vaqueros que llevamos todos y que tienen ese aspecto avejentado se hacen con chorro de arena, y ese chorro de arena ha provocado, primero en Turquía, ahora en Bangladesh o en China, multitud de enfermos como consecuencia de la sílice, de esa arena que decíamos que era sílice cristalina pura. Otro sector es el sector del fracking, del cual se habla mucho desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene la extracción del gas de esquisto con esa técnica, pero en esa técnica se utiliza también el chorro de arena y se provocan muchos casos de silicosis. Tiene que ver también el tallado y pulimentado de gemas, que se realiza en China fundamentalmente en un volumen muy considerable, y tiene que ver un sector que aparece en los años 90, del cual nuestro país es un gran productor, que es el aglomerado de cuarzo, la piedra artificial. Eso que muchos de los presentes tendrán en sus cocinas y en sus cuartos de baño. Además, hay algo inesperado que no tiene que ver directamente, o sí, parcialmente, con el mundo laboral, que es el colapso de las Torres Gemelas en 2001. El colapso de las Torres Gemelas va a determinar que tanto las personas que estaban trabajando en las inmediaciones de las torres, como aquellos que acudieron en ayuda, o aquellos trabajadores que se involucraron en el desescombro de las torres, hayan padecido un número muy importante de enfermedades por exposición a polvo inorgánico. Y además, esos afectados han tenido algo que no suele ocurrir en medicina, y es que han tenido un seguimiento a lo largo de prácticamente 20 y tantos años. Y por lo tanto, el conocimiento que eso ha generado sobre el daño que causan los polvos inorgánicos, en concreto la sílice y otros, ha sido muy, muy importante. Todo ello ha contribuido, por tanto, a repensar los riesgos de la sílice en nuestros días.
A eso se le une también que desde los años 80 del siglo pasado, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es la agencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice qué es cancerígeno, qué sustancias son cancerígenas para los seres humanos y cuáles no, fijara en 1997 y después reactualizara en 2012 que la exposición, que la sílice cristalina es cancerígeno del grupo 1, es decir, cancerígeno para el ser humano. Todo ello, como digo, ha condicionado que en el siglo XXI, cuando se habla de riesgos de la sílice, se habla de silicosis, pero también se hable de cáncer de pulmón, también se hable de tuberculosis pulmonar, también se hable de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se hable de enfermedades sistémicas autoinmunes o se hable de enfermedades renales. Es decir, que la sílice ya no es solo la silicosis, como definió la conferencia de Johannesburgo, sino otras muchas cosas. Y en nuestro país ese problema está vinculado fundamentalmente a eso que todos podemos reconocer en la imagen, que es el cambio de lo que pueden ser las cocinas. En mi caso, esta puede ser la cocina de mi madre, básicamente, bueno, ella tiene granito de porriño, pero en fin, y las cocinas que podemos ver hoy, mucha gente, que son cocinas con una superficie nueva, de unos colores fascinantes, de unas texturas fascinantes, pero que plantean muchos problemas para la salud de los trabajadores. Para la salud de los trabajadores que los fabrican y los marmolistas que las transforman y las instalan en los domicilios particulares. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, mientras que el mármol y el granito, que es lo que hemos puesto en las cocinas, en nuestras cocinas, o madera, durante muchos años, que son productos naturales y que tienen en torno a un 5 o un 30% de sílice libre y que se extraen en cantera, el aglomerado de cuarzo o la piedra artificial tiene hasta un 95% de sílice cristalina. Y además, no es una sílice extraída de la naturaleza, es una sílice manufacturada, que tiene un tamaño especialmente preparado para ese producto. Y además se combina con otros componentes, en concreto con metales pesados, con pigmentos y también con resinas de poliéster que sirven para compactarlo. Y ese producto es el que está en la base de lo que estamos experimentando en nuestro país y en otros muchos países del mundo, que es la reemergencia de la silicosis. Porque además en nuestro país se da la particularidad de que ese producto llega al mercado en los años 90, mediados de los 90. Y ese producto, por tanto, va a incorporarse masivamente en el momento que hemos vivido todos los presentes, que es el boom de la construcción. Cuando en nuestro país, por ejemplo, en 2006, se construían 762.000 viviendas, es decir, más de las que se construían al año en Alemania, en Italia, Francia y Reino Unido juntos, ¿no? Se nos olvida eso muy pronto. Eso ha supuesto que el número de trabajadores expuestos a sílice en los aglomerados de cuarzo, pero por supuesto también el sector de la construcción, que es un sector de mucho riesgo, haya aumentado exponencialmente. Durante el boom de la construcción en nuestro país había más de 2,5 millones de personas expuestas a sílice afiliados a la Seguridad Social. También habría un sector probablemente no declarado. Y además en el contexto de una cierta desregulación del mercado laboral que permite que personas puedan estar expuestas sin estar adecuadamente afiliadas. Eso ha llevado a que el Ministerio de Sanidad me encargara hace 3 años la redacción de un informe sobre la reemergencia de la silicosis en España, que precisamente antes de ayer presentamos en la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Madrid, para mostrar la magnitud de este problema. Una magnitud que pueden ver con esta gráfica, en la que se puede ver entre el año 90, donde por término medio, en el quinquenio 90-94, es decir, por término medio, en esos 5 años, había 28 casos de silicosis en España. Es decir, la silicosis era una cosa residual del pasado. En el último quinquenio, es decir, entre 2020 y 2024, la media anual son de 423 y el año 24 fueron 526, 14 de ellos cánceres de pulmón. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente es un problema creciente, que se está acercando casi a la magnitud de lo que tenía el seguro de silicosis en los años 40.
con la diferencia de que la mayor parte de esos casos de enfermedad, de esos casos de silicosis y cáncer de pulmón, vienen del sector de los aglomerados de cuarzo. No se ve bien desde por donde están ustedes, pero como pueden ver, la extracción de hulla, es decir, la minería del carbón o las otras minerías, apenas tienen un papel residual en donde se producen los casos. Sin embargo, lo que aparece ahí en gris en la gráfica, que es el sector donde están incluidos los aglomerados de cuarzo, es lo fundamental a partir de 2007, que es cuando se produce la reemergencia. Lo podemos ver con más claridad en esta gráfica, donde pueden ver que del 100% de los casos, bueno, se ha borrado el nombre, la producción de minerales no metálicos es aquí donde se concentra, como digo, prácticamente el 60% de los casos. Y cuando se han borrado las categorías, no sé qué ha pasado. Y cuando miramos ese sector, un trabajo que por cierto hay que hacer a pico y pala, porque es un trabajo complejo, vemos que prácticamente el 95% de ellos son corte tallado y acabado de la piedra, donde está el tratamiento de la piedra natural y, sobre todo, los aglomerados de cuarzo. Y como digo, no es solo el problema de que haya muchos casos de silicosis y de cáncer de pulmón, es que además no son lo mismo que lo que conocíamos o lo que pensábamos que la silicosis. La edad media de esos trabajadores afectados por silicosis está en 36 años. Es decir, son personas muy jóvenes que apenas han estado trabajando expuestos a sílice procedente de los aglomerados de cuarzo 10-12 años y que muy poco tiempo después, no como ocurría con los mineros antes, desarrollan la enfermedad, que además son enfermedades mucho más graves. Muchas de ellas exigen el trasplante de pulmón, que en muchas ocasiones tiene un desenlace fatal. Tienen muy mal pronóstico, empeoran aunque dejen el trabajo, son personas jóvenes con 37, 38, 40 años que aunque dejen de exponerse empeoran muy rápidamente y que además padecen enfermedades inmunomediadas como la artritis reumatoide, el lupus sistémico, la esclerodermia sistémica, es decir, esas enfermedades que habían sido descritas en los años 50 y que no habían sido contempladas en la legislación. Bien, termino haciendo una reflexión que creo que es extensible, por supuesto, a los mineros silicóticos, pero en general a todos los trabajadores y trabajadoras que padecen enfermedades profesionales, ¿no? En concreto los de la silicosis. Son, como he señalado en algunas publicaciones, son víctimas por partida triple, ¿no? Por triple partida. Primero, porque han perdido la salud trabajando. Y en un Estado social de Derecho nadie debe de perder la vida ganándose el pan. En segundo lugar, porque fueron tratados por un sistema de protección insuficiente e injusto, porque muchos de ellos no fueron reconocidos, muchos de ellos no fueron adecuadamente compensados y muchos de ellos no fueron adecuadamente tratados. Por lo tanto, fueron silenciados. Y en tercer lugar, son víctimas porque son víctimas de la falta de reconocimiento social. Por eso me parece que un acto como el de hoy, quiero felicitar al Ayuntamiento de Mazarrón, porque efectivamente hace falta reconocer a las víctimas de la silicosis. Muchas gracias. Por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta, comentario que yo pueda. La fábrica de aglomerados de sílice que como sus directores están muy cerca de aquí. En la estadística se nota ese incremento en la enfermedad de silicosis. En la estadística que hay se nota que esa zona... Sí, claro. Bueno, es un tema, el tema del aglomerado de cuarzo es un tema muy polémico, porque como podrá entender, los conflictos económicos vinculados a los conflictos de interés son muy grandes. Efectivamente, no cabe duda de que el sector que está detrás de la reemergencia de la silicosis en España es el sector de los aglomerados de cuarzo. Esto no admite discusión. Ahora,
Lo que ha ocurrido es que el problema de los aglomerados de cuarzo se ha identificado como un problema de los marmolistas. Los talleres de marmolería, en un taller de marmolería, no sé si en Mazarrón hay, imagino que habrá, prácticamente nadie corta ya mármol, quizá para las lápidas del cementerio, pero mayoritariamente se cortan otros productos. Ahora el porcelánico, pero durante mucho tiempo muy intensamente el aglomerado de cuarzo. Pues bien, el problema es que las enfermedades de esos marmolistas es la imagen de la enfermedad por el aglomerado de cuarzo. Pero la empresa que fabrica, había otra fábrica tampoco muy lejos de aquí, en Valencia, Compaq, ya no produce en España, pero la gran empresa, que además es un líder mundial, claro que tiene casos, pero utiliza vías que permiten silenciar de nuevo sus casos o invisibilizar. Pero sí, no cabe duda que el aglomerado de cuarzo es el responsable de la reemergencia en España. Y espero que a los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo les quedara claro, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, felicitarte por el ejercicio que ha hecho. La verdad que, Gracias. muy interesante y por eso está aquí. Y lo que me atrae, y yo me quiero centrar sobre todo en el tema, en la historia de los mineros. Aquí, no sé si hay algo alguno, creo que 2 o 3 me parece, somos hijos de mineros y además enfermos de la silicosis. Concretamente, mi padre dentro de la desgracia de la silicosis se podía curar de espanto, como suele decir, tenía el primer grado, mientras trabajaba en otro sitio. Bien, me quedo con lo afectado, la epidemia silenciada de silicosis con triple víctima, lo que has dicho. Recuerdo que la desgracia que tenían también, porque aquí en la última década de la mina apenas se conocía la silicosis. Cuando fueron las primeras personas a usarse ya los primeros síntomas, pero no dejaban de ir los mineros y se encontraban con el hándicap una pared que era muy maltratada, no eran reconocidos como tal. Había gente que tenía el 3er grado de silicosis, la definición primero, segundo y tercero, que pusiera también, pero la silicosis aguda y tristemente le daban el 1er grado. Y no podían ni hablar, no podían ni andar. Nosotros en Mazarrón, siempre un orgullo, podemos decirlo, que nos tocó el boom de la silicosis minera. El boom en esos años, porque vi a expuesto las legislaciones laborales empezaron prácticamente en el año 1960. Aquí habían para las minas. Trabajaban sin casco, perforando con los martillos. Y en 3 o 4 años salía ya infectado de polvo con la silicosis. Y efectivamente, con 35 o 36 años, que aquí lo hemos conocido, lo que tenemos ya la edad, que morían pues asfixiados. Todos hemos tenido vecinos, familiares, la mayoría, y efectivamente, eso es nuestra historia, desgraciadamente, aquí en Mazarrón, dentro de la minería. Y hemos sido los pioneros de la silicosis aquí, desgraciadamente y lamentablemente. Muchas gracias. Efectivamente, le agradezco mucho el testimonio que ha compartido, ¿no? Porque yo creo que aprendemos mucho con los testimonios, ¿no? de ese silenciamiento, ¿no? Efectivamente, es algo que conviene recordar. Es decir, la enfermedad causada por el trabajo genera no solo el dolor, la afectación de la salud, la pérdida, generan exclusión social y falta de reconocimiento social. Este es un país que es mejor país desde que reconocemos a nuestras víctimas, sean del terrorismo, de ETA, sean de la violencia de género, sea de lo que sea. Hace mejor a un país reconocer las víctimas. Pues si hay unas víctimas, si hay unos afectados que todavía no tienen el reconocimiento social, aunque puedan tener el económico médico-legal, pero el que no tienen son los afectados de las enfermedades profesionales, que son ignorados, ¿no? Y bueno, es mi vida. Como ha señalado Mariano Guillén, yo empecé a trabajar sobre las minas de Almadén, de mercurio de Almadén, no muy lejos tampoco de aquí, bueno, un poquito más lejos, en Ciudad Real, aunque fuera a empezar a trabajar sobre las enfermedades del siglo XVIII, pero siempre he estado vinculado a ese sector y la verdad es que ha sido clamar en el desierto, porque es muy difícil el reconocimiento social a esos afectados. Y por eso
yo creo que podemos hablar realmente de triples víctimas. Y creo que por eso me parece muy, muy bonito, muy emocionante que en el contexto de esa memoria minera se recuperen muchas cosas, porque evidentemente la minería supuso una transformación a muchos niveles, pero sin duda la enfermedad hay que ponerla en valor. Los accidentes son terribles, son más fácilmente objetivables, pero la enfermedad efectivamente es más probable que sea silenciada, que sea invisibilizada. Y por eso su testimonio se lo agradezco mucho. ¿Consideraba la persona que tenía problemas pulmonares los molinos del grano? De la producción de harina y todo esto. Pues O los molineros, sí. los molineros, pues no sé si había alguna enfermedad profesional vinculada a los molineros, ¿no? Mi abuelo murió con infección pulmonar por eso, porque estaba trabajando en molino. Evidentemente, pero el molino por polvo de sílice, como industria expuesta, no. Ahora, efectivamente, puede haber exposición también a polvo vegetal, que también pueda tener importancia, pero la verdad es que ahora mismo no le podía dar garantía de que efectivamente se estuviera reconocido. Me da que no. Sí. Estuvo reconocido, pero en Mazarrón hubo varios casos de gente de personas que trabajaron en molinos y sí, tenían como una silicosis ahí perpetua y tenían que no en su trabajo. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte y felicitarte por esta extraordinaria conferencia. Esto, como saben, porque lo saben, es un tema que afecta muy profundamente a Mazarrón por su historia, que no es tan pasada, porque hoy todavía sigue habiendo víctimas de la silicosis en Mazarrón, aunque ya haya pocos mineros, o prácticamente ningún minero, pero sigue habiendo víctimas. Y era la primera reflexión que quería hacer, ¿no? Cuando se habla de los afectados, porque afectados evidentemente no eran solo los mineros, afectados eran las familias. Y todavía siguen siendo afectadas las familias que tuvieron, difícil y duro fue tener que soportar la pérdida de un padre. Y por ejemplo, hay una amiga que su padre murió en la mina, murió por un accidente. Duro fue, muy duro, y sigue siendo. Pero qué duro fue también para aquellos hijos, aquellas mujeres, aquellas madres que vieron a sus hijos morirse poco a poco y que todavía siguen ahí presentes, ¿no? Eso por una parte, esta pequeña reflexión, ¿no? Y luego por otra parte, que es una reflexión pregunta también. Me llama la atención que yo por lo menos no conozco que se haya derivado ninguna responsabilidad penal a las empresas explotadoras de las minas que, sabiendo el peligro, porque ya se conocían en esa época el peligro que generaba la explotación de ese tipo de suelos, sabiendo los peligros a los que estaban expuestos los mineros, aún así trabajaban y les hacían trabajar, aprovechándose de la necesidad de su estómago, les hacían trabajar en condiciones absolutamente sin ningún tipo o con muy pocos tipos de protección, y sabiendo que de alguna forma los estaban enviando también a una muerte segura, aunque no murieran en accidente. Por eso te pregunto, si sabes el dato, ¿se conoce algún tipo de responsabilidad penal a alguna de estas empresas que fueran propietarias de minas donde se produjeron tantos casos de silicosis? Pues muchísimas gracias por las dos reflexiones. La primera me parece fundamental y de veras que le agradezco mucho que la haya hecho, ¿no? Porque, fíjese, la asociación actual de silicosis se llama Asociación Nacional de Enfermos y Afectados por la Silicosis. Y es muy importante porque efectivamente focalizamos en las víctimas, pero
digamos, la enfermedad profesional, la silicosis en este caso, otra enfermedad vinculada a la sílice, son como el aceite. Yo que soy de tierra de aceite, de Jaén, pues sé muy bien, todos sabemos que el aceite lo tiñe todo. Pues igual, los afectados son mucho más que la persona que padece la enfermedad, sino que supone una transformación radical de la vida, bien sea para la pérdida del cabeza de familia o ver, probablemente sea lo más doloroso para una madre, ver cómo su hijo se extingue poco a poco. Respecto al tema de juicios penales, pues la verdad es que yo no tengo conciencia de que eso haya ocurrido durante el franquismo. Yo creo que no. En general, los conflictos tanto ambientales como los conflictos laborales en este país se resuelven de una manera muy poco favorable para los afectados, porque evidentemente tenemos una normativa bastante laxa, que además la vigilancia, porque las normativas pueden ser mejor o peores, pero lo importante es vigilarlas. Es decir, yo a veces, hace ya tiempo, decía, bueno, yo no quiero más leyes de accidentes, que se cumpla la del 1900 no, pero la del 32 por lo menos, que era una ley mucho más razonable. Es decir, que tenemos un sistema de vigilancia del cumplimiento de normas en general y específicamente en prevención de riesgos laborales muy, muy débil. La teníamos durante el franquismo, pero la seguimos teniendo ahora, porque si no nos explicaría que, sabiendo lo que se sabe de la silicosis, tengamos 500 casos al año de personas jóvenes que acaban en trasplante de pulmón. Es decir, ¿qué ocurre? Por tanto, que si no hay una evidencia del incumplimiento de la norma, lo cual es muy fácil, primero porque las normas suelen ser bastante poco estrictas, o han sido poco estrictas durante amplios periodos, y encima no hay vigilancia sobre la misma, pues entonces, que pueda haber culpa, sí ha habido juicios, por ejemplo, en el caso de accidentes. En caso de accidentes sí, porque ahí sí se puede, de una manera mucho más sencilla, objetivar que a lo mejor pues, no se ha hecho tal o cual mecanismo, o el mantenimiento de la jaula, o la reparación del sistema de ventilación, o tal, lo que sea. Pero o la vigilancia del grisú, o cosas de ese tipo. Pero en el caso de enfermedades profesionales, yo diría que no. Pero si no ha habido juicios penales apenas por el amianto, que es el principal cancerígeno laboral en este país. Yo he estado 20 años estudiando el amianto y la empresa Uralita, ahora ya no se llama Uralita, se ha ido de rositas, ha pagado, es decir, pero nunca ha pagado por haber utilizado un material causante de enfermedad en el pasado, en el presente y en el futuro, porque el periodo de latencia de las enfermedades del amianto es hasta 40 años, o sea que va a seguir muriendo gente por las exposiciones al amianto de hace 20, 30 años, antes de que se prohibiera en 2002. Por lo tanto, el mundo de la salud laboral es un mundo donde los juicios penales han tenido muy poco recorrido. Sí hay un juicio penal, curiosamente con los aglomerados de cuarzo. El presidente o el CEO, no sé exactamente, de la empresa almeriense Cosentino fue condenado en enero de 2023 en el juzgado de lo penal de Vigo, porque unos marmolistas enfermaron por manipular el aglomerado de cuarzo y no se había informado a esos trabajadores de que ese producto provocaba silicosis. Las fichas de seguridad no incorporaban, no había fichas de seguridad, y cuando empezó a verlas eran insuficientes. Curiosamente, ese mismo productor, cuando vendía el producto en Canadá o en Estados Unidos, sí incluía medidas de seguridad y información sobre el carácter lesivo del producto, pero en España no. Y ahí, como eso es un elemento de la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, que obliga al productor a informar del posible daño que pueda causar su producto, fue condenado. Pero de los muchos juicios penales que tiene, prácticamente ese es el único, otro más en Bilbao, por el cual ha sido condenado. En el caso de Bilbao había prescrito el delito, pero ese es el único juicio penal en el cual se ha condenado a un productor, por ejemplo, de esta pandemia o epidemia reciente vinculada a los aglomerados de cuarzo. En relación con la posibilidad de ejercer acciones penales frente a las empresas, porque tú hablabas de si había empresas, era difícil, evidentemente, porque
la responsabilidad penal de las empresas son personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas han tenido en el Código Penal un tratamiento muy reciente. Por tanto, era difícil que a las empresas se les pudiese, que para que haya la posibilidad de una aplicación de la ley penal, tiene que haber ley establecida, no se puede operar sin ley establecida previamente, ley previa. Por tanto, es imposible, por lo menos, para la parte del pasado. Evidentemente ya a la empresa de Cosentino ha sido muy posible que le hayan podido pedir responsabilidad penal a la empresa, porque ya el Código Penal, en el artículo 30, se modificó y hay la posibilidad de exigir a las personas jurídicas responsabilidad civil. Pero era difícil, y como no había norma, pues era totalmente imposible que se le pudiera exigir. Se podía exigir, evidentemente, a las personas físicas que intervieran en la comisión de un delito. Pero nunca la empresa podía cometer delito, porque las personas jurídicas, hasta recientemente, era difícil que lo hagan. Incluso ahora es muy difícil que es una pues sí. complicada. Muchas gracias por esa precisión. Bueno, pues si no hay preguntas, por mi parte, muchísimas gracias por su atención y por sus intervenciones. Gracias.